Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana. No me canso de repetir que este es un grupo multimedia que promueve la pluralidad. Gracias a eso usted escucha la diversidad de voces, la diversidad de opiniones, y de eso es de lo que se trata, queridos amigos. Así es que gracias al ingeniero Víctor Melara García, al ingeniero Ciris, gracias a Jonathan Álvarez, al ingeniero Víctor Melara y al ingeniero Ciris, porque están desde la cabina de Torre Tepeyac, esa bellísima Torre Tepeyac de ABC Radio, y Jonathan Álvarez nos enlaza precisamente por la red. Gracias, Jonathan. Y a ustedes, queridos amigos, una mesa excepcional. Ustedes saben que a partir de la media va a estar el maestro don Rafael Barajas Durán, @Monero, con nosotros, expresando sus puntos de vista. También el análisis infaltable del maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, representante del Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Campeche, además de director del programa A Fuego Lento, y con un espacio muy importante que, por cierto, retorna este fin de semana. Ya platicaremos después con él, con la maestra Gladys Romero, que además de formar parte del Club de Periodistas de México, es también un personaje importante en esta fundación, el brazo académico y asistencial del Club de Periodistas de México. Lo es la maestra Gladys Romero, a quien enviamos un cariñosísimo saludo. Y bueno, qué decir del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, quien además de también ser directivo del Club de Periodistas de México, y al igual que el maestro don Enrique, son parte fundamental del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo. Esta es parte también de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, con quien el Club de Periodistas de México tenemos enlaces, y que el maestro don Rodolfo Sánchez Mena pues tocan temas se investigan temas desde la Academia Nacionalistas. Un abrazo a todos en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Por cierto, aprovechamos el espacio. Queridos amigos, pues arrancamos con la felicitación para la maestra Ceci Tapia, @Solidaridad1000, un grupo de compañeros del estado de Veracruz. Permítanme. Perdonen, mis queridos amigos, una breve interrupción. Compañeros precisamente de delegaciones del Club de Periodistas de México le hicieron un reconocimiento por su desarrollo tanto en redes como en Fera Informa, su labor precisamente en la difusión de asuntos sobre derechos humanos, y pues además la información, la orientación que nos da en redes. Así es que yo quiero aprovechar para reconocerla, ya que los reconocimientos que vienen del gremio y que son de compañeros de delegaciones del Club de Periodistas de México, pues siempre son fundamentales, son muy importantes. Y bueno, pues un cariño a todas las delegaciones del club, tanto las nacionales como las internacionales, así como de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México. Vamos a arrancar precisamente con Ceci Tapia. Estamos realmente tristes por un caso que se llevó aquí en Voces del Periodista, de un caso de una fabricación de culpables, de un personaje que estaba preso desde hace ya casi 3 años, y que pues como un balde de agua fría nos cayó, porque se le informó a Ceci Tapia y a su servidora pues de que nada más simplemente le falló el corazón, una persona joven, y que falleció en un hospital. Él estaba en una cárcel en el estado de Guanajuato, con unas circunstancias realmente lamentables. Así es que pues yo le dejo el micrófono a Ceci Tapia, Solidaridad. Adelante, Ceci, querido. Claro que sí, muchísimas gracias, tía Celeste, maestros, con el placer de saludarles, maestro Rodolfo, maestro Enrique. Pues resulta que primero platicar un poquito de Alejandro Agreda. Alejandro Agreda fue una víctima de la justicia del Estado mexicano. Al no encontrar la justicia, aun a pesar de tener todos los peritajes a su favor, el único delito que cometió fue que su pareja, quien lo denunció, era familiar de una jueza del estado de Chihuahua, y de ahí él fue juzgado con el sistema
anterior de justicia, no con este nuevo sistema penal acusatorio, y aún a pesar que hoy les pidieron a todos, pues ya estaban hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un estado de revisión, pues no logró la justicia y no logró nada. Entonces, pues bueno, hoy nos avisan que falleció en extrañas circunstancias. Curiosamente, justo cuando ya está en la revisión para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera traer el caso, pues él muere de una falla en el corazón. Toda la semana estuvo enfermo, nosotros no estuvimos enterados, nos enteramos hasta hoy, que ya en este momento de que ya no se puede hacer nada, pero bueno, finalmente el estado de Guanajuato tendrá que responder porque hay ocasiones en que los muertos también tienen que hablar. Y bueno, pues ¿qué podemos decir de este caso tan lamentable? Ojalá que por los miles de presos injustos, por los miles de fabricados, de fabricación de culpa, pues nosotros estemos pues en pie de lucha para sacar a los presos políticos, a las mujeres presas por aborto. Esta ley de amnistía que tanto se ha empujado en el país, pues funcione de manera honesta y certera para quienes, siendo inocentes, están pagando una pena corporal de la cual no son culpables ni tendrían que estar presos. Y bueno, pues otro tema es por qué estoy rompiendo los paradigmas. El día viernes el presidente de la República comentó acerca de los impuestos, porque hay una lucha muy grande y una creencia, yo creo que es tiempo de ir rompiendo estas mentiras y estas creencias en las que yo pago impuestos, entonces yo tengo derechos. Todos pagamos impuestos, alguna vez lo platicamos en este programa, en nuestro programa Voces del Periodista, en el que se hablaba de que el IEPS y el IVA, al ser nosotros un país tercermundista, pues son los impuestos al consumo, es decir, pagamos IVA en relación a los temas, les parece decir, pagamos IVA por las gasolinas, pagamos IEPS por los dulces que comemos, por si te tomas una cerveza. En estas últimas fechas, un ex candidato a la presidencia lo puso de moda, las famosas caguamas de cervezas, etcétera, etcétera. Bueno, también se paga IVA por fumar una cajetilla de cigarros, por comer dulces, se paga IVA por tomar aguas azucaradas o refrescos, se pagan dulces por comer pasteles, se pagan impuestos, por hospedarse, estos impuestos celulares, se pagan impuestos por el consumo, por las gasolinas, por transportarte, etcétera, etcétera, gasolina, diésel, etcétera, etcétera, todo lo que mueve a la economía paga impuestos. Entonces yo creo que es tiempo de ir dándonos cuenta y recordar que quienes mantenemos al país no son los grandes empresarios, porque también es un tema que dicen, oye, es que el empresario trabajo, claro, pero les retiene a una base trabajadora, les retiene los impuestos sobre las rentas y pues por supuesto que de ahí es donde se financia el país y eso es algo muy importante, es decir, todos pagamos impuestos, todos contribuimos, por lo tanto es una obligación y una responsabilidad de todos los mexicanos, no solo el pago de los impuestos, sino también exigir hacia dónde se están yendo estos recursos y aceptar o no de estas campañas en donde se han duplicado los ingresos para los adultos mayores, las becas para los jóvenes que están empezando, o estos programas como Jóvenes Construyendo el Futuro o la participación ciudadana para el campo, que es un tema que también mucho que se ha hablado y que se necesita en el país. Y bueno, ¿qué más les puedo decir de el petróleo está en bogue, el barril ha aumentado 67.11, entonces son como noticias muy interesantes, sobre todo acabando de pasar una contienda en donde muchos dimes y diretes y están pidiendo la cabeza de los dirigentes nacionales, tanto del PAN como del PRI, porque ellos, aun que dicen que ganaron mucho, pues los números nunca mienten, son fríos, y bueno, 11 gobernaturas para el partido en el poder, y eso pues, son las mismas que ellos perdieron, por lo tanto, 2 más 2 siguen siendo 4 y no 18. Con este es mi comentario de redes sociales. Muchas gracias. Gracias, Ceci, querida. Pues amigos, entrañables, continuando con datos importantes, vámonos también al contexto internacional. Yo pediría arrancar por ahí, preguntarles
el análisis a expertos en geopolítica, tanto nacional como internacional, en este caso el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, para luego pasarnos también al contexto nacional. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, vino a México para reunirse con funcionarios del gobierno mexicano para evaluar estrategias sobre migración, sobre recuperación económica tras la pandemia y para la reapertura de la frontera común. Yo le pregunto, maestro querido, ya que tal parece que vemos a los funcionarios que han venido recientemente a México de los Estados Unidos, que vienen precedidos por alguna nota espectacular en periódicos, tal fue el caso de la presencia de Kamala Harris, y le precedió la nota de finanzas. Y ahora vamos viendo que a la visita precisamente del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos le precede esta nota del New York Times. Tal parece que pues tiene que ver mucho también con intereses y con circunstancias también que se han relacionado por el financiamiento a grupos opositores. Hay tantas lecturas que se deberían de hablar realmente en un contexto de seguridad. Después de estas elecciones intermedias, maestro, ¿qué nos puede decir si estos personajes o si estos golpeteos mediáticos son como una especie, como usted me decía, como son los zapadores, que son quienes abren líneas a las tropas de élite, ¿no? Van abriendo camino. ¿Qué nos puede usted decir, maestro, antes de irnos al corte y, por supuesto, después del mismo? Adelante, don Rodolfo Sánchez Mena. Pues sí, buenas tardes, estimado público, Ceci, don Enrique, ¿cómo estamos? Pues este tema da para muchos, Celeste, porque estamos a unos cuantos meses de que hubo un cambio en el gobierno norteamericano, y es en el gobierno norteamericano pues tiene la prioridad, tiene el requerimiento de tener pronto una respuesta a su regreso como potencia económica. Y en el caso de nosotros, por ser sus vecinos, pues ellos tienen una presión enorme, porque de repente se les abrieron las puertas a los migrantes centroamericanos y empezaron a hacer una presión enorme en un flanco que consideran de primera instancia, porque los republicanos que ya están en campaña, ¿sí?, para las próximas elecciones intermedias de Estados Unidos, y en todas las disputas por el presupuesto, bueno, pues este elemento cuenta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como vecinos de los Estados Unidos? Fundamentalmente de lo que se trata pues es que cada nuevo gobierno en los Estados Unidos tiene una relación con los acuerdos de seguridad y de alianza estratégica de los Estados Unidos. Y pues entonces la cantidad de funcionarios que los mexicanos nos hemos dado cuenta que vienen o que se reúnen por Zoom, pues tienen por propósito establecer alianzas estratégicas y también crear un proyecto de seguridad nacional como los que se han venido dando en los anteriores gobiernos, con lo que fue el famoso Plan Mérida. Entonces, cuando vienen los funcionarios, pues la mecánica que hemos visto, que hemos detectado para negociar, pues traen como estrategia presionar con que pues, con estos artículos que se publican en grandes medios. Ayer el historiador Lorenzo Meyer pues veía cómo juegan un papel importante estos medios y que son fetiches, ¿sí? Fetiches por el poder que representan, ¿sí? Y que no tienen más elementos, bueno, de quien los firma y de quien los encabeza. Vamos a
esperarse en nuestro corte y seguimos comentando. Exactamente, queridos amigos, vamos a ir a un corte y recordemos que precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió a Kamala Harris ya no hablar del Plan Mérida y más bien hablar sobre desarrollo. Vamos a un corte y regresamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Aquí en ABC Radio, recordándoles, queridos amigos, que gracias a Grupo Radio Turquesa, la Joya del Sureste, a las frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República, que nos retransmiten de manera diferida. Queridos amigos, retomamos con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena sobre este tema y vamos a escuchar sobre el mismo, el desarrollo y el análisis ya más en el contexto nacional, a su estrategia nacional, con el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Maestros ambos, y maestro don Rodolfo ahorita que está concluyendo la entrada, la introducción de su análisis. Como decíamos antes de irnos al corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que tuvo muy buenos resultados en días pasados con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, con quien dialogó también sobre estos temas de migración, pero él ahí subrayó y conminó a no hacer referencias al Plan Mérida, ya que él subrayó, dijo, pretende que su gobierno busque más cooperación para el desarrollo en lugar de un despliegue o de cuestiones militares. Lo escuchamos mañana, don Rodolfo Sánchez Mena, y también para ver el contexto que se está viviendo a don Enrique. Adelante, don Rodolfo. Bueno, entendemos que todos estos artículos sirven precisamente como lo planteaba Celeste, pues para desbrozar el camino, para acercarnos y para que se pongan las cartas sobre la mesa de la negociación. Si en materia de seguridad, ¿qué está pasando, Celeste? Y que es importante señalarlo, porque ya habíamos comentado hace meses cómo el gobierno de López Obrador también se estaba adecuando al cambio. Y en el terreno de seguridad, lo que se visualiza, lo más importante es el regreso de la Guardia Nacional al seno de las Fuerzas Armadas. Y esto pues va a traer cambios de otra manera, en donde posiblemente en la Secretaría de Seguridad, porque la Secretaría de Seguridad, bueno, la Guardia Nacional, ya no tiene sentido de que haya una Secretaría de Seguridad, en fin, ¿sí? ¿Por qué regrese la Guardia Nacional? Pues hay que decirlo, ¿sí? En vista de los resultados que ha tenido, pues no ha llevado a cabo las tareas que se le habían encargado. ¿Por qué no las llevó? Bueno, porque le falta equipo, porque le falta entrenamiento, y bueno, la cantidad de muertos que hubo en las elecciones pasadas pues prueban de que su eficacia no la puede llevar adelante. Otro aspecto que es muy importante destacar y que no toca a los funcionarios y que expresa en el documento del artículo del New York Times el ataque directo a Carlos Slim. ¿Por qué a Carlos Slim? Carlos Slim es en particular un empresario muy poderoso y posiblemente el ataque que se está dirigiendo contra él sea que él vende teléfonos Huawei de la famosa marca que en los Estados Unidos están vetando desde hace buen tiempo y lo consideran como un tema de su seguridad nacional. Pero como nosotros sabemos, un teléfono Huawei es el producto de la guerra económica, de la competencia, y en el mercado pues nosotros compramos un teléfono Huawei porque los equipos norteamericanos son carísimos, ¿sí? Son carísimos, son artículos de lujo y lo que necesitamos son equipos para trabajar y que nos tengan y que nos presten un buen servicio. Ahora, Carlos Slim es un aliado norteamericano, él es parte de la Rand Corporation, que es un think tank de los más importantes norteamericanos, donde se diseña estrategia militar y para el
Partido Republicano, perdón, el Partido Demócrata, el Partido de Valle, que es el que está gobernando. Entonces, esas diferencias que tienen con los particulares, bueno, pues se tienen que resolver con los particulares y en términos de acuerdos comerciales. En última instancia, también eso está sobre la mesa de negociación con el TLC. Por último, voy a comentar un detalle que sí es muy importante en relación al metro. Que no se ha publicado, que no se ha dicho del metro, porque es un acuerdo de mantenimiento de la línea 1 del metro muy importante con una empresa china. Un contrato por 37,000 millones de pesos que trasciende a este sexenio. Entonces, los intereses norteamericanos, la competencia que ellos tienen, ¿sí?, en diferentes áreas con China y con Rusia, pues se está impactando en estos terrenos y hay que considerarlo. Y que ese es un problema entre las potencias y lo que hay una pérdida de carácter comercial de una firma china en el metro. Bueno, pues ahí también es un tema que hay que fijarse por los antecedentes de los accidentes que hubo en el metro. ¿Sí? Y recordemos cómo el tren se iba a construir Peña Nieto con una empresa china, se acabó. ¿Sí? Entonces, hay cuestiones de fondo en todos estos temas y los que vamos a tener que seguir profundizándose para la atención del público. Gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, el contexto que vivimos en esta etapa postelectoral, con estas visitas, sus lecturas, maestro querido, usted como un conocedor e investigador de temas también, como dice el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, pues de intereses nacionales, de riquezas nacionales también. Adelante, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Sí, licenciada Celeste, pues primero felicitarle por el evento en Veracruz y por supuesto a la maestra Ceci Tapia por ese valiosísimo y justo reconocimiento que se hizo a su gran labor humanista. Un abrazo fraternal y que siguen los éxitos. Y en el tema que ha explicado con mucha prontitud el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, en todos estos hilos que mueven el andamiaje de los intereses económicos sobre la política, es muy importante efectivamente toda la reacción de los grandes medios fácticos internacionales que están tratando de arrinconar en la mesa de negociación a los temas que son vitales para nuestra soberanía y para la cuarta transformación. Evidentemente el tema de la línea 12 del metro se vuelve hoy un punto importantísimo para ellos en la búsqueda de resquebrajar la unidad de quienes son y van al frente en este proyecto de la cuarta transformación, como en su momento, previo al proceso electoral, se vivió un ambiente en el que los pronósticos eran desalentar un proceso electoral ante la inseguridad, ante la falta de equidad en materia política y ante la resistencia que se está viviendo en todo el país a los preceptos que fue el mandato supremo en su primera edición por parte de los mexicanos en el pasado proceso electoral, y que primero fue con 30 millones de votos a favor del proyecto del licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero hoy estamos en una duplicada y casi triplicada participación en una elección intermedia, porque pongo como ejemplo lo que tengo cercano, Campeche, llegamos a tener arriba del 62% de participación del padrón electoral, y eso en época de pandemia y ante toda esta serie de señalamientos internacionales de inseguridad, de división, de polarización, queda nuevamente demostrado que la sociedad en su conjunto sigue manteniendo un apoyo claro y restricto al proyecto de la cuarta transformación, y queda claro también que se ha terminado de entender en esta etapa que el voto es el elemento pacífico, cívico, en donde la ciudadanía va a ir marcando las rutas de nuestro país, hacia dónde vamos y hacia dónde debemos dirigirnos. Tenemos un país
tremendamente privilegiado en recursos naturales, renovables y no renovables. Decía Bueno, se cortó, no sé si usted sigue escuchando, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Estamos escuchando al maestro Enrique. Sí. Maestro, al parecer se cortó, sigue, maestro don Enrique Pastor, ¿está en la línea? Sí, pero se le cortó, Celeste. Ok, ahorita. Vale. A ver, adelante, maestro don Rodolfo, por favor. Bueno, pues entonces, en el área de Ceci Tapia, pues hay una cuestión bien importante que dan a conocer ahora. Recordemos qué es lo que se dio a conocer en las redes y medios impresos. Un tema que está vinculado precisamente a el impacto que tiene este periódico, la nota del domingo del New York Times, con otras notas que aparecen en las redes sociales, en donde se señala, ¿se acuerda usted, Celeste, de los famosos Panama Papers? O sea, la institución periodística financiada por la USAID, ¿sí? Importante señalar para que entendamos los mensajes que se nos envían, en donde se señala a la madre de Claudia Sheinbaum y sus familiares en materia de corrupción, de porque tienen recursos depositados en este paraíso fiscal que es Panamá. Entonces, ¿qué es lo que sucede, Celeste? Pues definitivamente este golpeteo, hay que aclarar primero que la mamá de Claudia es la mamá, ¿sí? Y que Claudia tiene su propia familia, ¿sí? Entonces, señalarla a ella y involucrarla en esta forma, pues es lo que se hace, pues es que ahí es estrictamente lo que se llama guerra sucia. Una guerra sucia para desprestigiar a quien está en el foco de atención por los resultados electorales, por lo que se presentó en el metro, exactamente. Hay cosas que hay que dar seguimiento, pero se hace una especie de ensalada, queridos amigos, con cuestiones que son evidentes, que se tienen que investigar, que ya se anunció que se va a presentar este informe por parte del gobierno, y que ya se podrá cuestionar después. Primero hay que ver qué es lo que se dice, lo que sucede. Aquí lo que sí es sumamente delicado es que se utilicen tragedias para lucrar de cualquier manera. Y aquí la investigación tal parece que es un toma y daca, un cambio de la utilización de la información por grupos tácticos precisamente para preservar poder o para influir en el poder. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Y bueno, pues ahorita escucharemos ya el cierre de la primera parte del comentario al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, y precisamente también recibimos en Voces del Periodista, como siempre, con mucho gusto al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón_Monero. Maestro, queridísimo, un privilegio tenerle en estos micrófonos, y yo le pediría al maestro don Enrique su comentario, si falta algo más que quiera agregar, para también poder escuchar al maestro don Rafael Barajas Durán. Adelante, maestro don Enrique Pastor Carranza. Sí, licenciada, muchas gracias, saludos a todos nuevamente. Tuvimos un corte, pero bueno, era básicamente hacer un recordatorio cuántas veces nos advirtieron desde el exterior de esos organismos neoliberales que no llevábamos una política acorde, que no teníamos capacidad técnica, educativa, posibilidades de aprovechar todos nuestros recursos. Ese es el neoliberalismo, un neoliberalismo que hoy trata de, ante un grupo político que no tiene la fuerza y la capacidad de convencer con razones de fondo a la ciudadanía, pues hoy aparecen estos grupos externos, poderes fácticos, tratando de minar la
la presencia y la autoridad política que el voto ciudadano le ha dado a la actual administración y la ratificó en este pasado proceso electoral, donde todo lo que se tenga que dirimir tendrá que ser en el marco de la ley del derecho y como se establece en un ambiente de completa y total paz. Ahí te culminaría mi comentario. Gracias, maestro don Enrique Pazurtis Carranza. Maestro Rafael Barajas Durán, @Pisgón-Monero. Maestro querido, muchísimas gracias. Estamos viviendo circunstancias muy diversas después de ahora sí que en este momento post-electoral, en el que se cuestiona a quienes se declararon triunfadores en la Ciudad de México, los propios ciudadanos, quienes empiezan a mencionar esto, a hablar sobre estos temas, y en fin, otros más, ¿no? Como que cómo ocurrieron, cómo se llevaron a cabo las elecciones, en fin, también las gubernaturas ganadas por el partido en el gobierno. Hay muchas cosas en las cuales podemos comentar, maestro. Le escuchamos con mucha atención y muchísimas gracias. Adelante. No, al contrario, gracias a usted, doña Celeste. Mira, yo creo que el balance electoral está muy claro, es decir, hay una cuestión que tenemos que recalcar, que es que en los primeros días después de la elección, la derecha mexicana, algunos medios, manejaron la idea de que el bloque de Va por México había tenido un triunfo así extraordinario y todo eso, pero realmente las cuentas pues lo desmienten de manera muy clara. Es increíble que hayan perdido que el PRI haya perdido prácticamente todas las gobernaturas que estaban en juego, que el PRD perdió la única gobernatura que estaba en juego, que Morena haya ganado 11 de las gobernaturas de las 15 que estaban en juego, y querían que eso fue una victoria. Digo, eso la verdad es una locura. Digo, es un hecho que en todas las elecciones intermedias, siempre el partido en el poder pierde votación, ¿no? Es la primera vez que no pierde el Congreso, lo cual es realmente importante. Y efectivamente, además, si nosotros hacemos el recuento de cómo fue la votación en general, vamos a ver que no le fue nada mal al partido en el gobierno. Obviamente el tema delicado es la Ciudad de México, que se consideraba pues el bastión de la izquierda a nivel nacional. Yo estoy convencido de que se tiene que hacer una buena autocrítica, ¿no? Hacer una buena revisión, es decir, el partido Morena tiene que hacer una buena revisión de por qué perdió alcaldías en la Ciudad de México. Yo creo que sin duda hubo un problema, digamos, de medios, ¿no? Yo creo que sin duda empezó el caso de la línea 12, ¿no? La tragedia de la línea 12, pero también empezaron cuestiones políticas. Es decir, Pablo Gómez, que era candidato en esta ciudad, llegó a decir con toda claridad: nos confiamos, y dijo que pecamos de soberbia. Yo estoy convencido de que en la ciudad el partido no quedó en el abandono, no tuvo estructura, no trabajó la elección. Creo que además hubo malas gestiones, hubo malos candidatos, y bueno, hubo descuidos, ¿no? Y hay un problema claramente con sectores de las clases medias. Ahora, todo esto es curioso porque contrasta con la alta popularidad que tiene la jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y, en fin, yo creo que también hay que revisar qué ocurrió en asuntos específicos, qué ocurrió, por ejemplo, en el caso de la Cuauhtémoc, si hubo efectivamente una fractura y todo eso. Y lo que yo veo también que me preocupa es que, sin lugar a dudas, las fracturas que se dan y las divisiones que se dan adentro de los partidos, pues siempre son aprovechados por los rivales, ¿no? Para bien. Entonces, si revisamos todos estos procesos, vamos a ver que en cada una de estos procesos, pues hay en cada uno de los temas que fueron controversiales, pues hubo, entre otras cosas, un debate interno muy fuerte que los sectores de la derecha aprovecharon, sin lugar a dudas. Ahora, hay que ver, también hay que ver para adelante. Yo estoy convencido de que tenemos procesos a nivel nacional que son muy importantes.
Hay uno que tenemos que revisar con mucho cuidado, que es el tema del juicio a los expresidentes, a los exmandatarios. Yo no sé ustedes, pero yo sí estoy convencido de que tenemos que revisar las administraciones antiguas. Es decir, si queremos en algún momento dado acabar con la impunidad en el país, pues tenemos entre otras cosas que empezar a revisar todas estas cosas y empezar a revisar todos estos casos. Ya hay casos digamos, de defraudación, hay casos de violaciones a los derechos humanos que son verdaderamente brutales, ¿no? Empezando con el caso de Salinas, los asesinatos a los opositores, el tema de la entrega digamos, de parte de la riqueza nacional, el caso del Fobaproa, el caso de Cedillo, es decir, hay un montón, es decir, cada gobierno tiene, digamos, sus cuestiones, y pues yo sí creo que tenemos que, la ciudadanía las va a querer revisar, las va a querer ver, y después de este proceso viene el tema de la revocación de mandato, que la derecha mexicana ya dijo abiertamente que le piensa entrar al proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo que tenemos que tener una sociedad movilizada, y la otra cosa es que sí se tiene que tener un partido que funcione, ¿no? Es decir, que necesitan otras cosas, que Morena pues haga un examen de comportamiento y entre a trabajar en este proceso, ¿no? Es decir, yo creo, entre otras cosas, que no hay que morder todos los anzuelos que manda la derecha por diversos medios, ¿no? Desde las filtraciones sobre el tema de la tragedia de la línea 12, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí tenemos que revisar todos estos procesos, y tenemos que revisarlos con mucho cuidado. Eso es lo que yo diría a grandes rasgos. Muchísimas gracias, maestro don Rafael Barajas Durán. Por supuesto, la autocrítica es muy importante por parte del partido en el gobierno, pero también yo quisiera resaltar una ciudadanía que ya no solamente va a votar, y como usted bien lo dice, como está conocido, en una elección intermedia con un altísimo número de votantes, de movilización de los ciudadanos. Bueno, no solamente van y votan, defienden su voto, y ahora vemos también cómo se está cuestionando, se está investigando, se está analizando diferentes alcaldías, más allá de que realmente las haya ganado por circunstancias de despido de Morena, porque así lo haya decidido la gente. Hay cuestiones también que son totalmente increíbles. En una de ellas, por ejemplo, que hubo una votación del 103%, ¿no? Que nos digan de dónde salió el 3%, y como si se hubiera votado con una mayoría casi absoluta por una candidata. Entonces, así como esto, vemos otras cosas que también se deben de revisar. Y por otra parte también, es importante cuestionar, es importante investigar lo que se tenga que investigar. El chiste es que nada se utilice para un golpeteo político que vaya y que rebase lo que es realmente el interés social, como es este caso lamentabilísimo al que se tiene que investigar, que ya se sabe que se van a dar las lecturas de las investigaciones que se haga el gobierno. Por otra parte, también saber que había responsabilidades, que no es por quitar al gobierno local en ninguna, pero que desde antes del actual gobierno ya se habían amarrado, digamos, emisiones a esa línea por parte de empresas extranjeras. Entonces hay que dar seguimiento a todo esto, que nos sirva de experiencia. Quien haya ganado en buena lid, pues que bien ganado, y quienes no, pues también revisarlo, y no por eso conformarnos. Y claro. Exacto. Y también por otra parte, bueno, pues vamos a exigirle a cualquiera que gobierne transparencia, y que nos demos cuenta, esto sí, en esta fiesta que es las votaciones, la defensa del voto, el cuidarlo, que no solamente es en un momento, es previo, desde detectar qué anomalías puede haber, qué intereses están
habiendo y rebasando realmente lo que pueda afectar a un derecho fundamental como es este del voto. No, y hay que revisarlo todo. Por ejemplo, acaba de salir esta información que es impresionante, que plantea que el exgobernador, el dirigente del PRI, Alito Moreno, dejó cuentas sin resolver por 3.852 millones de pesos, ¿no? Y ahí hay un problema. Aquí nuestro amigo Enrique Cruz Carranza, sin lugar a dudas, tendrá información al respecto. Entonces, bueno, son cosas que también se tienen que ver, ¿no? Es decir, el viejo régimen sigue operando, sigue vivo y sigue activo, eso está clarísimo. Exactamente. Pues vamos a ir a un corte, queridos amigos, vamos a regresar en esta mesa maravillosa con el maestro Rafael Barajas Durán, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, el maestro don Rodolfo Sánchez Mera y Ceci Tapia, la maestra Ceci Tapia Solidaridad, con su amiga Celeste Sáenz de Mera. Vamos a un corte, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Escuchamos al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón-Monero. Y bueno, le pediríamos al maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, ya que fue aludido, precisamente de ese bellísimo estado de Campeche, y también en donde, pues, el mismo estado que ha padecido tantísimo de que se le utilice, de que es un generador de riqueza incalculable para el país y que desgraciadamente ha sido muy mal manejado desde hace mucho tiempo, que hay zonas en donde no tienen incluso drenaje. Maestro, adelante. Sí, así es, el maestro Fisgón-Monero tiene mucha razón. Es importante hacer todas las auditorías que sean necesarias, y no por linchamiento, y no por señalamientos mediáticos, sino las investigaciones correspondientes, porque también estamos puntualizando de cómo un medio o un grupo mediático puede estar creando escenografías, y lo digo con todo respeto y perdón por hacerlo de manera particular. Yo hace aproximadamente 4 años, 5 años, pues era un delincuente lavador de dinero, que se me había dado mucho dinero por parte del gobernador del estado, y que era supuestamente halcón de los Zetas, y que fui auditado y que se me persiguió, y finalmente pues no hubo tal situación. Entonces, una cosa es lo que mediáticamente se dice, y otra, por eso es urgente que nuestras instituciones aclaren excedentes petroleros, donde quedaron, fortunas verdaderamente faraónicas, de dónde provienen, porque el 3 de 3 no puede ser solamente un elemento para cubrir apariencias. O sea, cualquier gente tiene que demostrar que el origen de sus recursos, de su dinero, de su fortuna, es fruto del trabajo honesto, que se han pagado los impuestos. Y yo no estoy de acuerdo, y nunca estaré de acuerdo en marcos de linchamientos. El que acusa tiene la carga de la prueba y debe proceder en consecuencia, y porque entonces lo único que creamos son escenarios precisamente de confrontación. Hoy es importantísimo que tenemos una unidad de inteligencia financiera que está operando extraordinariamente, y que no se le puede calificar como lo hizo Luis Videgaray, convirtiendo el SAT entregado a cada estado de la República como un elemento para perseguir competencias económicas, competencias empresariales, industriales. Era lamentable ver la manera en que son auditados los empresarios locales del Carmen en la proveeduría de Pemex, y que la única condición era que se dieran de alta en la Ciudad de México, en el estado de Nuevo León o en Jalisco, y ahí se acababa, en Guadalajara, se acababan las persecuciones. Esa delincuencia institucional organizada es la que se tiene que combatir para poder echar agua limpia en vaso limpio, y el vaso limpio es el país, y el agua limpia tendrá que ser las nuevas generaciones que gobiernen esta nación. Tenemos leyes, ya no hay que inventar más leyes, tenemos instituciones, hay que ponerlas a trabajar, y tenemos pueblo que ha demostrado con su asistencia a las urnas que está dispuesto a cambiar el rumbo y el destino de este país.
Perfectamente, maestro don Enrique Pazontus Carranza. No sé si quiere agregar algo más, maestro Rafael Barajas. No, yo creo que tiene toda la razón. Es decir, se tienen que hacer todas estas investigaciones, tienen que hacerse serias, ¿no? Y es decir, no bastan acusaciones periodísticas, claro, rumores, chismes, todo eso verdaderamente sale sobrando. Tenemos que llevar el país a otro nivel de seriedad, ¿no? Y esto obviamente implica un rigor informativo, un rigor investigativo del que hemos carecido durante décadas, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos que hacer este esfuerzo. Y yo creo que vale la pena y estamos en condiciones. Exacto. Y mire, maestro, no solamente que hayamos carecido de esto durante décadas, el mismo maestro don Enrique Pazontus Carranza, bueno, usted, muchos de alguna mayor o menor medida hemos sido digamos, víctimas en este sentido, porque mucho de lo que se sabe y lo que se supo del país fue por investigaciones de periodistas valientes que en su momento supieron desentrañar y se la jugaron pues por el interés público, ¿no? Entonces hay que ver y hay que diferenciar entre lo que es este periodismo serio de investigación y lo que es el juego de intereses y manipulación en los momentos en que son de servicio para alguien. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, adelante. No, pues nada más agregar que es muy importante que en lo que pasó en las elecciones de la Ciudad de México, si no denostar a la clase media, si se tiene que plantear por parte del gobierno y de todo su equipo de trabajo una perspectiva sobre el papel de la clase media y de otra clase olvidada que son los proletarios, ¿sí? Porque es muy importante el papel que juega en la dinámica y en el nuevo proyecto de reconstitución de la economía. No hay mercado interno si no tenemos una clase media fortalecida, si no tenemos esa visión nacionalista que ha impulsado la clase media y sobre todo la inteligencia del país. No quienes forman parte de un equipo de beneficios. No, todos los que generan cultura, todos los que generan técnica, todos los que hacen aportaciones que son de la clase media. La gran clase media mexicana muy afectada hoy por el coronavirus, ¿sí? Entonces, es muy importante replantear el papel de la clase trabajadora, de su representación sindical para generar nuevos conocimientos e impulsar la producción, no solo en el área que se necesita la reactivación de la actividad económica y nuevas industrias, ¿sí? Con la participación directa de los trabajadores, de los sindicatos y el nuevo papel que tiene que jugar la gran clase media nacionalista de nuestro país. Muchísimas gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. ¿Lo escuchaba, maestro Rafael Barajas? No, tiene toda la razón el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Son cosas que nos tenemos que replantear y que tenemos que revisar. El papel de las clases medias en la sociedad es importante, obviamente. Además, estamos hablando de sectores que pueden ser muy significativos. Entonces hay que tender puentes, hay que buscar y hay que tratar de entender los procesos y los fenómenos que estamos enfrentando. Y estoy convencido de que eso se puede hacer y además conviene hacer. Ahora, hay otra cosa que también hay que señalar, y es que México no es un país de clases medias. Es decir, si nosotros revisamos realmente cómo está distribuido el ingreso en nuestro país, vamos a ver que hay una capa muy pequeña que gana fortunas absolutamente inconcebibles, ¿no? Y que hay una capa muy grande, muy vasta, a la cual le va muy mal, y que en realidad la clase media es una franja muy pequeña de nuestra sociedad. Lo que ocurre aquí es una cosa muy peculiar, porque es una franja que pocos habitan, pero que muchos piensan que habitan, ¿no? Es una cosa curiosa. Es decir, mucha gente que tiene recursos más allá de la clase media se siente clase media porque porque es feo ganar tanto dinero, ¿no? Y hay muchos sectores que no ganan bien, que se sienten de clase media por las mismas razones.
Entonces, bueno, todo esto lo tenemos que revisar, pero el doctor, el maestro Rodolfo Sánchez Mena tiene toda la razón. Sí tenemos que revisar la relación, digamos, de los movimientos del partido en el poder con estos sectores. Yo estoy convencido que eso es algo que sí que se tiene que revisar. Muchísimas gracias, maestro Rafael Barajas Durán. Precisamente también, y sobre eso comentaba Ceci Tapia al inicio del programa, cómo precisamente también lo comentaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo se detuvo una cuestión de un incremento al IVA, precisamente porque todos los mexicanos pagamos IVA. Y el ISR igual, porque hay quienes creen que nada más ellos pagan impuestos, y no es así, así no lo especificaba Ceci Tapia. Solidaridad 1000, ella como experta precisamente en el tema. Ceci, querida, de salida, ¿qué nos compartes? ¿Qué dicen las redes? Pues bueno, aquí hay un detalle con el ministro Arturo Saldívar y se está buscando que él quede, porque la reforma judicial no puede ser garantizada sin alguien que apoye a este gobierno, porque ya nos quedaron mucho a deber en todo lo que es el Consejo de la Judicatura. Es importante, ojalá que se apoyen por los otros ministros. Bueno, pues aquí la historia es la que va a dejar y deja un gran paquete a quien no lo hiciere, porque realmente había una evidencia de complicidad. Aquí lo importante es que las cosas estén claras para todos y que querramos el bienestar para nuestro país. Queridos amigos, maestros entrañables de la mesa, muchísimas gracias. No sé, una frase, literalmente una frase de salida. Maestro don Enrique, adelante. El maestro don Jesús Reyes Heroles dijo un día: no hay que despertar al México bronco. Hoy podríamos decir, hoy se despertó el México cívico, y que siga despierto y que siga adelante. Gracias, maestro. Don Rodolfo Sánchez Mena, adelante. Bueno, pues yo nada más voy a solicitar una chamarra del Fisgón, que están muy bonitas. Bueno, pues aquí ya nos sumaremos. No, maestro Rafael Barajas, adelante. Una cosa que ha estado saliendo en redes y que es muy interesante es que hay un sector de la Ciudad de México que es progresista y que votó por el Partido Acción Nacional sin darse cuenta de que este partido pues está en contra de un montón de derechos que se han consagrado en la Ciudad de México ya desde hace décadas. Es un partido pro vida, es un partido anti matrimonios igualitarios, etcétera. Entonces, bueno, yo sí creo que esto es también una invitación a la reflexión a un montón de gente, ¿no? Entonces, tenemos que reflexionar, tenemos que abrir el debate, tenemos que discutir y, sobre todo, tenemos que elevar el nivel del debate. Ya nos vamos a decir que reflexión, felicidad y, sobre todo, conciencia. Exactamente, y cuidémonos todos, queridos amigos, cuidemos nuestra salud. Recuerden que sigue el COVID por ahí, hay que cuidarnos todos. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso es de lo que se trata. Muchísimas gracias.